¿Se ve todavía la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces le comentaba que, vamos a ver, aquí. El filtro que ellos utilizaron, que se está utilizando allí, que era único este que está aquí, que es el único que tenemos nosotros construimos con una tubería de acrílico, la tubería, entonces colocábamos el sistema de antracita, el sistema arena y la grava. Entonces, todo esto tenía una granulometría que se midió en el laboratorio y se colocó allí. O sea que esto era como etapas. Primero construyeron, luego entonces ellos lo pusieron en práctica y luego lo llevaron aquí a la parte de laboratorio y luego inclusive hicieron algunos videos con esto, que son algunos videos que ustedes han visto por allí. Entonces, el video del filtro se dañó. Entonces, nunca tuve el video. Entonces, los estudiantes tuvieron problemas con hacer ese video y luego siempre sale corrupto, pero bueno, estaba allí. Entonces, esto es andracita, esta parte oscura que está allí, esta es arena y esto es grava. Entonces, el agua que salía de acá se añadía acá, se añadía aquí, tiene una salida, y luego se hacía pasar por este filtro y salía el agua aquí. Ya aquí estaban demostrando nada más, aquí estaba la foto, pero ya teníamos agua cruda, agua sedimentada y agua filtrada. Nótese, el agua filtrada ya tiene menos cantidad de sedimento. Entonces, ¿por qué? Porque se retienen aquí. Entonces, lo que yo decía, en un sistema de filtro, lo que queremos ahora es separar los sólidos que llegaron a escapar de la parte de la sedimentación y lo atrapamos entonces en el agua filtrada. Es muy importante que este proceso sea el mejor, el más óptimo. ¿Por qué? Porque si del agua cruda se va de una vez al filtro, entonces todos estos sólidos se van a quedar. Quizás esto salga como esta, pero esos sólidos van a tapar rápidamente el filtro. Entonces, al tapar el filtro va a haber problemas y no vamos a poder entonces, vamos a tener que estar haciendo un lavado cada rato. Y ese lavado cuesta y se hace en bombear agua en forma inversa y para que entonces esto se expanda y todo el material que fue atrapado aquí salga. Entonces, nosotros teníamos la velocidad de diseño, inclusive para la velocidad, para que esta antracita no se perdiera y quedara flotando en este lado. ¿Por qué se usa este material? Este material tiene una gravedad específica que él se expande rápidamente, o sea que es menos pesado que la arena. Entonces, cuando esto se expande, el antracita queda aquí en un estado de suspensión y todo el agua oscura o el agua chocolatosa del producto de retrolavado se sale, y esto cuando se acaba el retrolavado y cae de nuevo, las partículas entonces de grava, de arena y antracita quedan de nuevo armadas como fueron inicialmente colocados, ¿no? Bien, esto es el concepto de filtro. Igual que lo vimos allí o que lo que acabo de presentar en esto, el agua va a llegar y vamos a tener entonces una agua clara, un agua que viene del sedimentador, va a pasar por, bueno, en el caso que teníamos nosotros, arena, grava, antracita, arena y grava. Y luego sale por esta, dime. ¿La antracita es un tipo de carbón? Tipo de carbón, no, es un material es como como si fueran, es un material duro, es más bien una piedra. Parece como gravilla. Sí, parece como gravilla, es más fina y de color oscuro. Ahora ya le presento una por allí. A veces se le añade carbón activado para quitar olores y el carbón activado se retiene en los filtros.
en el proceso de agua. Bien, esto es lo que, después de esto, después del sedimentador, en la cual nosotros no hemos removido el 100%, quedaron un 70, 80% de remoción de partículas, luego viene el filtro. El primer filtro se construyó en Escocia en 1804 y en Londres se construyeron filtros lentos de arena. En la epidemia de cólera en Hamburgo en 1892 demostró su eficiencia para el control biológico. Pero ya después se pudo observar que hay algunos tipos de microorganismos que pasan el filtro, que todavía se pasan, y por eso es que está el proceso de desinfección posterior. El filtro o el proceso de filtración es remover material suspendido medido con la turbiedad y los flux, suelo, algunos microorganismos se retienen allí. En este caso, la definición aquí es la separación de sólido-líquido, en la cual el líquido pasa a través del material poroso para remover tanto los sólidos suspendidos finos como sea posible. Es más eficiente que la sedimentación, pero más caro. ¿Sí? Es más caro porque si se tapa el filtro, tienen que remover ese material que está en la parte superior. Y ese material que está en la parte superior, ese sedimento, entonces se remueve. La única forma de removerlo es lo que se conoce por retrolavado. Bueno, aquí llega el agua cruda. Hay procesos de filtración que, dependiendo de cómo están, entonces si el agua tiene una buena calidad en cuanto a la turbiedad, entonces se pasa por un filtro y luego ya se va a la desinfección. Normalmente tenemos agua cruda, coagulación, filtración, ¿sí? O coagulación, sedimentación, filtración. Va a depender mucho de qué calidad de agua tengamos. Aquí está la línea que yo le menciono, de agua cruda, filtración lenta. O sea, por ejemplo, un agua probablemente de la de lluvia, que ustedes en las casas, si ustedes quieren cosechar agua, entonces filtran y luego tendrían el agua y ya después tendría que dar un proceso de desinfección para poder beberla, pero para cualquier otro uso quizás una filtración es adecuada. Hay zonas en las cuales tenemos agua de buena calidad y podríamos, que es difícil, entonces digo que es más fácil remover eso. La clasificación, como mencioné, hay filtros únicos, por lo menos arena o carbón y antracita, o medios dobles, antracita y arena, o filtros medios múltiples, antracita, arena y garnet, que son unos silicatos más duros. El objetivo aquí va a ser remover las partículas. Medio único, en medio único es donde utilizamos solo arena, típicamente llamado filtros de arena, filtros de tasa baja, y la tasa de filtración es de 2 galones por minuto por pie cuadrado, o 117.5 metros cúbicos metros cuadrados por día. Ese era prácticamente el filtro que nosotros teníamos allí. Por el tamaño del diámetro que teníamos, nosotros sometíamos ese filtro a ese caudal, a un caudal. Esto es como diseñábamos los sistemas de sedimentación. Esta es la velocidad, pero al filtro. Entonces, si nosotros queremos diseñar al filtro, tenemos ya el caudal de entrada, entonces tenemos el caudal entre esta velocidad, nos daría el área superficial, que es el área que tiene el filtro. Entonces, como los caudales son muy grandes, a veces lo que pasa es, ustedes ven que entonces hay muchos filtros, porque los caudales son tan grandes que no se puede, y que se tienen entonces que hacer sistemas paralelos. La eficiencia de remoción operado a 5 galones por minuto es igual a los filtros de 2 galones por minuto. No había una diferencia en eso, y en remoción de bacterias.
En agua filtrada de 4 a 5 no es apreciable más grande que la que se obtiene de 2 galones por minuto. Entonces comenzaron a hacer los estudios de filtros rápidos, que son los filtros que ahora se utilizan y que incluyen la antracita. La antracita en realidad lo que sirve es para retener más material, y cuando esa arena también es arenas especiales, es una arena especial con una granulometría especial, y que esa arena que está allí, que a veces se bota o se pierde allá en la planta de tratamiento, es adquirida y traída de afuera. Pero se puede hacer un análisis granulométrico y conseguir una arena muy similar a esa. El problema allí es que la arena tiene una granulometría muy especial, muy estrecha, y que le conviene al IDAN extraer la mejor especial ya comprada. Pérdida de la carga en realidad es medida por la diferencia, o cuando es como si usted añade agua en el suelo, ¿sí? Si la tasa de filtración va a ser la velocidad en la cual esa agua se pierda. Así mismo pasa en estos suelos. Igual cuando usted tiene en una arena, usted tiene una arena limpia y usted le añade agua, el agua se va rápidamente. Pero si el agua va sucia y esas partículas comienzan a ensuciar parte de esa arena, entonces, o a meterse esa suciedad entre la arena, que debido a la calidad del agua, entonces comienza ya a demorarse más en bajar esa carga de agua. Entonces, al ir demorando más, la diferencia de nivel que hay entre el agua, en la parte superior del agua, y el final del filtro, entonces eso es como se conoce como las pérdidas. Entonces, la inicial pérdida o la pérdida más baja es cuando el nivel del filtro y el nivel del agua son iguales. Pero a medida que va aumentando la pérdida, ese nivel comienza a subir. Entonces, ese nivel al subir, entonces estamos haciendo más carga de energía. Sin embargo, ese nivel no puede subir hasta el infinito. Entonces, puede subir hasta cierto valor que le dice al operador: ve acá, mira, ya hay problemas con este filtro, vamos a limpiarlo. Entonces, los granos finos, recordemos que el material o el floc que pasó el sedimentador es aquel floc bien pequeñito que no pudo sedimentar. Y que usted se acuerda, en el sedimentador usted tenía las diferentes velocidades de sedimentación. Entonces, en la velocidad de sedimentación, usted dice, bueno, vamos a remover esto con esta velocidad. Entonces, los que tenían mayor velocidad de la que usted diseñó, se caían y se perdían. Las que no, se salían. Y aquí, o dependían de la altura donde estaba, ¿no? Aquí se salieron un poco y esas entonces que se van a atrapar en el filtro. Así que va a tener un grano muy fino que va a tener, la arena, si tiene un grano muy fino, va a tener, si tenemos grano muy finito, vamos a detener bastante los flocks y va a evitar que penetre el floc hacia las partes de abajo. Y lo que va a causar carreras de filtración cortas. ¿Qué son las carreras de filtración? Las carreras de filtración si nosotros hacemos una gráfica versus tiempo de la pérdida o de la H esa que yo estoy mencionando, si usted tiene, este es su filtro, aquí tiene la arena y aquí tiene el agua. Entonces, a medida que esto se está llenando de sedimento, porque el agua va a pasar por aquí, tiene que atravesar esta parte filtrante. A medida que esto se está llenando, esto va a aumentar, va a crecer. ¿Sí? Es como cuando el suelo ya se satura, se encharca. Bueno, en este caso, este filtro se ha saturado de material que no deja pasar el agua y comienza eso a subir. Si hacemos una gráfica
desde el tiempo cero, esto tenía una altura H inicial, que era la altura de agua que nosotros teníamos ahí. Y comienza esto a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces, cuando llega, voy a borrar esa cosa. Cuando comienza esto a subir así, va a llegar un tiempo en el cual usted dice, mira, esta es la H máxima que usted puede llegar allí. Ya sea porque están las paredillas o una altura que usted diseñó. Usted ya allí, ¿qué significa? De que cuando ya está ese valor, usted tiene la lectura de esa altura, entonces usted va a hacer el retrolavado. ¿Cómo hace ese retrolavado? Se detiene el nivel de filtrado, entonces el agua que tiene aquí va a salir y luego vamos a introducir agua de abajo hacia arriba y esto se va a lavar. Aquí va a caer de nuevo y luego va el próximo. Esto que está aquí, este tiempo, esto que se le llama carrera. Bien, esta es la carrera. Entonces se habla de filtraciones muy cortas porque hay mucho sedimento y se llena muy rápido. Entonces si esto se llena, entonces yo bajo aquí y vuelvo de nuevo. Entonces hizo dos retrolavado. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes hablaban del diseño de un sistema de abastecimiento de agua y le tocaban la parte de la planta de tratamiento, ustedes se acuerdan que ustedes diseñaban todo para 1.5 Q, que era el caudal promedio, y cuando llegaban a la planta de tratamiento decían 1.5 Q más 0.1 Q o 1.6 Q. Cuando ustedes decían que la planta de tratamiento se diseñaba para esto, era porque este 0.1 Q que está aquí era el que se usaba para el retrolavado. Así que si usted utiliza mucha agua o agua cada rato, porque la cantidad de agua que va a usar, ya sea para lavar este filtro o este otro filtro que está acá, va a ser la misma, entonces usted va a gastar mucho dinero. Usted va a invertir porque cada vez que tiene que arrancar las bombas para esto y botar agua, esta agua que está aquí ya se trató, es un agua que está en el tanque de almacenamiento. Entonces, esto causa gastos de dinero. Entonces, lo que uno tiene que ver es que la primera etapa, ya sea la floculación, tiene que formar un buen flóculo para que en el sedimentador se ocurra la sedimentación y lo que me llegue son partículas que me van a producir una carrera normal, un tiempo normal, que es el que usted tiene que diseñar, porque ese va a ser el tiempo de la altura. Seguimos. Bueno, aquí utilicé el espacio este. A medida que la carrera continúa, estos polos disminuyen de tamaño hasta que los más diminutos se tapan completamente y el flujo circula a través de las pequeñas cantidades. Esto es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Al comienzo estaba allí, y luego después entró el agua y comenzaron los huecos a llenarse allí, a llenarse de suciedad, y luego las cavidades grandes se van llenando y uniéndose entre sí hasta que ya estos canales comienzan a desaparecer. Entonces cuando yo hago el retrolavado, todo eso se expanden. Entonces, las arenas se van expandiendo y luego el agua va pasando por aquí, el flujo de agua va pasando por aquí y limpia a esa suciedad que teníamos anteriormente. Pérdida de carga negativa, la importancia en el agua, cuando usted comienza a filtrar,
recordemos que este medio filtrante al inicio estaba vacío, tenía agua, tenía partículas sólidas y luego cuando se va moviendo el agua a través de eso, va empujando esas partículas y que va produciendo ciertas burbujas en la parte superior y que esas burbujas entonces va adhiriéndose a algunas burbujas, se adhieren a los granos de arena, incrementa la velocidad de filtración. En otros casos, el filtro queda obstruido por aire cuando si tenemos en alguna zona algunas burbujas en que no deja pasar el agua. Llega aquí, todo está lleno, está saturado y luego entonces si las burbujas son mucho más grandes. Sin embargo, ese efecto es un poco difícil porque en la parte inferior se encuentra un sistema de drenaje y a veces cuando se hace el retrolavado, normalmente se inyecta aire primero y luego para poder remover las partículas y luego es el mismo agua que va entrando. Cuanto más pequeña sea la capa de agua que va sobre el medio filtrante, más fácil se obtienen presiones negativas. En la realidad se construyen los filtros que van por encima de 1.4, 1.8 metros de agua. Sí, aquí está como, por ejemplo, aquí tenemos la superficie, se va llenando, aquí vamos teniendo la película de que circulan los granos, que es material. Aquí está lo que mencioné, si hay bolas de barro, o sea, lodos que están en la parte superior y comienzan a ir bajando poco a poco por el empuje que le va haciendo eso, entonces comienza a taparse el sistema aquí, ¿no? Internamente. El lavado del filtro es el proceso en el cual se suspende el proceso de filtración, como mencioné, se inyecta agua ahora de abajo hacia arriba, con el objeto de que el lecho filtrante se expanda. Eso que se expanda es porque estaba uno unido al lado del otro y cuando se le añade agua de abajo hacia arriba, entonces comienza a separarse y las velocidades internas aquí se hacen mucho mayores, producto de que tenemos reducción en la área por donde el flujo va pasando. Así que si el área es más pequeña, las velocidades son más altas. Y esa velocidad hace que raspe el sistema. Esta es una vista de cómo más o menos un filtro. El filtro va a tener, aquí abajo tiene una tubería, un sistema de tuberías, que ese sería el medio recolector. Acá tenemos la canaleta de lavado, que estas van a recoger el agua cuando exista lo del retrolavado. Tenemos entonces el nivel del agua. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la arena, el material. Este material canto rodado, grava o gravilla, se utiliza para poder distribuir el agua hacia arriba cuando viene el retrolavado y también sirve de soporte para que la arena no se nos pierda. Así que la arena se queda ahí en el sistema. Igual esa gravilla también es comprada afuera. Cuando ahí tenemos el sistema de plomería, esto que está aquí, el sistema de plomería, que son un sistema de válvula en la cual, recuerden que el agua viene hacia abajo para entrar por este sistema de tubería. Luego, después, este es el agua del lavado. Entonces, aquí tendríamos aquí no sé si se ve claro, pero aquí tenemos un sistema en el cual el agua va tratada hacia un lugar y el agua que es del lavado viene hacia otro lugar. Entonces se cierra una de las válvulas, se cierra esta válvula y se abre esta y luego entonces se impulsa agua y esta agua comienza a irse de abajo hacia arriba. Al irse el agua de abajo hacia arriba, entonces hace que esta canaleta, bueno, primero cuando se seca esto, queda el agua al nivel del filtro y luego cuando viene el retrolavado, este medio filtrante se expande y el agua sucia entra por aquí. Hace lo que es otra vista de
de cómo se organiza esto. Este es nuevamente un solo filtro y que de acuerdo a la granulometría podemos controlar. Aquí está lo que estáis diciendo, ¿eh? Aquí está el agua del efluente que se va y el agua del lavado que llega o entra. Y entonces para poder que no, el agua no se vaya para allá, se cierra esta tubería y el agua está aquí, entra por acá. Cuando se va a hacer retrolavado, el agua va a quedar aquí. Luego cuando esto se inyecta, este medio se expande y el agua entonces sale por esta canaleta y se va por este canal y aquí sale el agua sucia y por aquí viene el agua del sedimentador. Estos son filtros a presión. Hay filtros a presión también, pero son más pequeños. En algunos casos se utiliza dentro de los sistemas neumáticos, pero en este caso tenemos la presión. Aquí está la vista de filtro de presión. Ya son sistemas ahí tenemos la salida del agua, la entrada del retrolavado, y todo, la misma equipo. Ahí está el ciclo de filtración, es como yo les menciono. Este va a ser la carga de la HL, que es la pérdida de energía. Y esa pérdida de energía va a ser lo que nosotros tenemos aquí, una carga de velocidad v cuadrado sobre 2g, y haciendo energía con este punto realmente a este punto que está aquí. Está aquí. Y esta es la P entre gamma sería de aquí hasta allá, P entre gamma más HL más V cuadrado sobre 2G, me daría la energía, y como sabemos aquí en la parte superior tenemos presión atmosférica y tenemos la misma velocidad que estamos teniendo aquí, así que tenemos Z nada más, tenemos la elevación. La altura del agua sobre la arena, 92 a 122 centímetros, 122 centímetros, 122 centímetros, controlador de velocidad del flujo, controla la tasa en la cual se filtra. Recordemos que la tasa en la cual se filtra es esta área que está aquí, el área superficial de este filtro, y con la velocidad de filtración, y nosotros tenemos el caudal de entrada, podemos controlar entonces cuál es la velocidad, tenemos el área de sedimentación, tenemos la velocidad de filtración. Entonces cuando controlamos los caudales de entrada, estamos verificando que eso no nos pase por encima de la tasa de filtración. Así que pues, yo les mencionaba a ustedes que si tenemos un caudal muy grande, entonces quizás tengamos varios filtros de un sedimentador, porque este sedimentador tiene mucha agua, entonces ponemos un filtro, una parte va aquí, otra parte va acá. Eso significa que se está dividiendo a 1/3 el caudal del sedimentador. ¿Cuál es el mecanismo o cómo se filtra? ¿Cómo es el material filtrante? Que ya hemos estado hablando. Uno es la adhesión, es decir, que tengo el material y comienza a ponerse ahí, a pegarse ese flux. Pero ese flux es un material suave, ¿sí? Si ustedes lo vieron en el laboratorio. Los flóculos comienzan a contactar entre sí, a seguir. Parece que ellos vienen de un proceso de sedimentación, comienzan a ponerse más grandes, y luego entonces partículas floculadas se sedimentan sobre la partícula de arena. Porque tenemos en la filtración la velocidad todavía es más lenta que la sedimentación. Otro proceso, bueno, ya los sólidos son removidos porque son más grandes que los poros. Si los flóculos que todavía vienen se están formando todavía dentro del sistema y hay partículas que están golpeándose contra ellas, quizás se hacen más grandes en el filtro, pero en realidad ese no es su objetivo, ¿no? Esto que están aquí no es el objetivo del filtro, permitir floculación y sedimentación. Sabemos que puede ocurrir eso y se pueden hacer más grandes y se quedan atrapados. Aquí, ahora sí, esto que está aquí o el material filtrante que es esto, si el agua va a pasar por aquí, entonces va a ocurrir que sean zonas que tienen muy poco espacio vacío y se atrapan
no, por ahí. Puede existir un crecimiento biológico y si yo tenía una arena que tenía esta separación y si hay un crecimiento biológico allí que puede darse, ya se reduce la separación y se atrapa entonces el material que antes pasaba. Este es el objetivo de esto, remover bueno, como estamos hablando del ciclo de filtración, aquí después que vemos cómo se filtra, entonces se va a quedar material atrapado. Al quedarse material atrapado en la parte superior del filtro, este lodo, entonces lo que se hace en el retrolavado. El retrolavado puede ayudarse primero, si esto tiene mucho material, se baja una persona y se limpia con una pala y se saca. Bueno, en otro sitio se puede hacer así. O si no, entonces lo que se hace es que cuando ya esto se remueve un poco, va a quedar material interno y luego viene el retrolavado que va a sacar este material interno porque este material de arena y grava no se quiere remover. Entonces le inyectan aire y agua o agua sola. Entonces hace que esto se expanda y al expandirse este material se separa porque ya no va a estar a este volumen sino a un volumen expandido y el material atrapado allí se comienza a remover. Bueno, aquí está lo que mencionaba hace un rato de cómo calcular la energía entre los dos puntos, entre el punto 1 y 2. Hacemos un balance de energía, sabemos que Z1 más P1 entre gamma más V cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más P2 entre gamma más V cuadrado sobre 2G más HL, que es la pérdida. Entonces, como estamos hablando de presiones relativas, P1 y P2, bueno, P1 aquí en este caso es la presión aquí atmosférica, ¿sí? Estamos hablando de presiones relativas, así que consideramos que la presión ahí es atmosférica, igual cero, o muy baja, y V1 es despreciable a V2, con respecto a V2, pues esa es la velocidad que está en la parte superior, y V2 es la velocidad que va a salir el agua por la tubería. Y el nivel de referencia la colocamos en el nivel de la descarga, 0. Así que tendríamos que P2 gamma igual a Z1 menos V cuadrado sobre 2G menos HL. Los valores típicos, como mencioné, tendríamos 122 centímetros de agua, más 76 centímetros de arena, más 46 centímetros de grava, más 31 centímetros del espesor de la parte de drenaje. Como si tenemos otros números, podríamos decir entonces cuáles son el espesor que tenemos en el drenaje, el espesor de la grava, el espesor de la arena. Si tenemos antracita, bueno, tendríamos que sumar el espesor de la antracita. Entonces, esto nos da, y la velocidad en la tubería de descarga, se hace una referencia de que no sea mayor de 1.2 metros por segundo. Entonces podríamos determinar aquí que P2 entre gamma es igual a 2.75 menos 1.2 elevado al cuadrado entre 2 por 9.8. Este 2.75 salió de aquí y este 1.2 es lo que se salió de acá. Nos daría que 2.68 menos HL. Entonces, si el filtro es limpio, entonces estamos hablando de una pérdida de energía entre 15 a 46 centímetros. Si HL es mayor de 2.68, entonces P2 es negativo, que no se quiere. Entonces, aquí tenemos 2.68 menos, si HL ya tenemos por encima de los 2.68, significa que esta presión va a dar negativa. Y lo que no queremos es que presión es negativa en la salida de aquí, porque lo que va a pasar es que no va a poder salir el agua si es presión negativa. Entonces, en la práctica, cuando HL está entre 1.8 y 2.4, el filtro es retrolavado. Hay otros sitios que no esperan hasta que la carga sea esta, sino que van haciendo el retrolavado
todos los días. O después de ciertas horas de operación, entonces se hace ese retrolavado. Eso lo que causa es que exista más pérdida de agua. Sin embargo, el problema o el asunto radica en que si no se tiene lavado el filtro, entonces vamos a tener turbiedad en el sistema o vamos a tener pérdida y que no lo queremos. No se quiere esa turbiedad porque si no la gente no utiliza el agua. Bueno, aquí está prácticamente cómo se ve el sistema, cómo se arma el sistema. Aquí tenemos el decantador, esta es la carga de agua que salió del sedimentador, pasa por esta tubería y luego llega al filtro. Entonces, cuando esta válvula se cierra, estos niveles de agua descienden, ¿sí? Va a descender hasta aquí, porque esta tubería no está abierta. Entonces, se ha cerrado la tubería de salida, que es esta tubería, y se ha abierto la tubería ahora se va a abrir la tubería no, perdón. Este es el agua que está del lado de acá, que es el agua de lavado, que viene de algún tanque elevado, viene por presión. Entonces tenemos esa agua y esta es la que hace el retrolavado, y aquí tendríamos agua sucia. El D10 es el tamaño efectivo. Ese significa el tamaño por donde pasa el 10% del peso de la arena. Para filtros rápidos, el D10 es de 0.335 a 0.50 milímetros. Ese es el tamaño en los diámetros. Y el coeficiente de uniformidad es de la prueba de granulometría. Cuando dieron suelo, si hicieron prueba de granulometría, entonces usted utilizaban diferentes tamices y veían, y esos tamices tenían un diámetro. Entonces, cuando dicen que el 10% de lo que pasa, supongamos que este es el 10%, entonces me da un tamiz. Y el 60% del diámetro, en el porcentaje que pasa, ustedes que hacían una prueba de tamices y calculaban el peso de los pesos que pasaba y luego hacían un cálculo para determinar cuánto era el porcentaje de reducción, de retención. Bueno, este es igual que lo que mencioné hace un rato, cómo se atrapan las partículas dentro del sistema. Aquí tenemos unas vistas de cómo se ve. Aquí está el sistema trabajando lo que es sedimentando agua. Por aquí entra el agua y aquí estamos. Estas son las canaletas. Este es en Chilibre. Bueno, aquí están las características. La arena que se usa en los filtros rápidos es de 2 centímetros o 2 milímetros de diámetro, una dureza de 7 en la escala de Mohs y un peso específico no menor de 2.6. Ese es el peso específico, así que del agua, de la arena. Esta es la antracita. La antracita es durable. Este es el material antracítica. Es como una piedra, parece un vidrio. Tiene una dureza de 3 en la escala de Mohs. Su peso específico no debe ser menor de 1.55. Si ustedes ven, la arena tiene 1.55 y la antracita tiene 1.55 y la arena tiene de 2. Lo que hace es que la antracita se expanda primero que la arena, y cuando se para la retrolavado, la arena se va primero al fondo que la antracita. Así que siempre van a mantener esas alturas. La antracita blanda, si la antracita es muy liviana, entonces la arrastra el chorro del retrolavado y se van por las canaletas y después tienen que ser reemplazadas. Esta es la antracita que nosotros recolectamos allá en Chilibre. Este es el material antracita que nosotros nos regalaron, y por aquí había grava y todo eso. Ya otro material filtrante.
Inclusive se han estado investigando diferentes tipos de material filtrante. La grava que está abajo, ¿sí? En el material tenemos aquí grava, tenemos arena y tenemos antracita. Bueno, la grava se coloca y tiene doble propósito. Uno, sirve de soporte para que el lecho de arena esté sobre esto y no se me vaya a perder. Acuérdense que después de esto sigue unos pequeños elementos que tienen, o unas tuberías que tienen orificio en la cual el agua va a entrar por allí. Si yo tengo arena aquí en vez de la grava, lo que va a pasar es que la arena va a tapar estos poros. Aquí en este caso la arena se queda atrapada, la arena infiltrada por este material de grava. Pero siempre la arena se introduce dentro de la misma grava. Y distribuir uniformemente el agua de lavado. Cuando el agua regresa aquí, estas gravas le sirven para poder distribuir sobre la arena como si tuviera múltiples chorros allí. Normalmente se utilizan de 40 a 45 centímetros de grava de diferentes tamaños. Hay una gravilla, unas gravas, son diferentes tipos de grava que se puede utilizar. Diferentes granulometrías, cuando se habla de diferentes gravas. Esta era la grava que a nosotros nos dieron allá en Chile. La tasa de filtración en filtros lentos, estamos hablando de 2 a 5 metros por día. Recuerden que esas son las unidades de medida que normalmente se expresan en metros cúbicos, metros cuadrados día. Los filtros de alta tasa, estamos hablando de 180 a 480 metros por día, que son los diferentes filtros, diferentes tamaños para el diseño de un sistema de filtración. Igual, casi un rato que hablé, las tasas de filtración para el agua va a estar en función de la calidad del agua, qué agua se quiere obtener. Entonces, si yo necesito un agua puedo utilizar un filtro lento, pero sabemos que el filtro lento con un área, o si tengo un caudal muy grande, voy a necesitar muchos filtros. Si tenemos un caudal pequeño, quizás con un filtro lento es suficiente. Pero si queremos un filtro rápido, necesitamos entonces tener o ajustar nuestra medida para que de 2 metros por día que teníamos, subirlo a 180, eso significa 90 veces más capacidad. Pero eso también, ya lo que digo, se obedece a la cantidad de agua que yo necesite. La velocidad con que se desarrolla la pérdida de carga de filtro, también. Pero la pérdida de carga es la HL. Ambos parámetros dependen de la clase de flóculo del efluente, que ya lo he mencionado varias veces. Si es duro, blando o el tamaño y el tipo de medio filtrante. Si el flóculo es duro y el predio fino, casi toda la pérdida de carga se presenta en los primeros 5 centímetros. O sea que en la parte superior tenemos la pérdida. Si es blando, entonces él va a filtrar más. O sea, el flóculo cuando es duro se queda en las partes superiores y va taponando eso. Cuando es más blando comienza entonces a introducirse un poquito más y luego entonces el retrolavado es el que más se utiliza. Existen diferentes tipos de tasa de filtración. Hay una tasa de filtración constante en la cual se mantiene el mismo caudal y la carga de energía aumenta. O tasa declinante en que la tasa de filtración va reduciéndose a medida que el tiempo de filtración aumenta. Eso para mantener la misma carga. Al mantener la misma carga, entonces este caudal comienza a reducirse. Nosotros utilizamos aquí en Panamá casi de tasa constante. Este es para que veamos un filtro ahora limpio, sin nada. Entonces vemos que aquí tenemos en la zona donde cual se va el agua de retrolavado. Aquí tenemos las canaletas y allá abajo tenemos entonces el sistema de recolección, el sistema de drenaje.
Aquí está la explicación de que la carrera de filtración termina cuando ocurre una de las siguientes, se alcanza la pérdida HA máxima o hay una turbiedad máxima en la cual nosotros no queremos. Por ejemplo, si yo tengo, acuérdense que la turbiedad del agua puede ir variando si nosotros los flóculos se me están pasando por el filtro. Entonces, si el sistema está trabajando adecuadamente, entonces lo que puede que está ocurriendo es que el filtro comienza a elevar la carga y la pérdida de energía y luego tenemos que terminar o concluir la carrera de filtración, detener todo el sistema y hacer el retrolavado. O ahí puede que no me haya alcanzado la pérdida esta porque hay flóculos que están pasando o hay alguna parte que no está muy bien, entonces se está pasando agua turbia y luego nosotros en el laboratorio estamos midiendo, o se mide también se mide el H y se mide la turbiedad y se determina de una vez si la turbiedad ha aumentado o está diferente a lo que queremos. Tenemos que entonces hacer este retrolavado. Aquí tenemos la operación. Yo dibujo una recta, pero el concepto es el mismo, ¿no? Que esta carrera de filtración, menos de un día o varios, eso va a depender mucho de la característica de las aguas. El retrolavado, como mencioné, se hace en forma ascendente, remueve los flóculos y para eficiencia elevada se complementa con aire. Dos cosas, o lavado superficial, es decir, que alguien baja y recoge un poco los lodos que están en la parte superior, o se le introduce aire primero, el aire comienza a remover esas partículas. Aquí está el diseño esquemático, este es lo que ocurre, este es el hecho cuando el agua viene aquí, se expande, se llama lecho expandido, y luego entonces aquí tenemos la canaleta de lavado, aquí sería la altura en la cual esa agua del lecho expandido va a llegar y luego entonces el agua se va a salir por aquí. Bueno, este ya lo mencioné varias veces, cómo se hace el retrolavado, se corta la válvula del afluente, se corta el nivel baja, se abre la válvula del afluente de lavado, se realiza lavado superficial por 1 minuto a 1.22 metros por hora, ese es el diseño, y se inicia lentamente el retrolavado hasta expandir el lecho a la altura deseada. ¿Cuál es la altura deseada? El nivel que tiene las canaletas. Se hace ese lavado de 1 a 2 minutos y luego entonces el agua esa se ha perdido y que estamos esperando que el agua salga más clara y ahí entonces el operador ya para todo el sistema, le da un par de minutos más y luego se sigue con ya la operación nuevamente, ¿no? Se lava la superficie del lecho, se produce turbulencia del lecho expandido y aquí tenemos que más o menos por 20 minutos se ha detenido eso, no se está produciendo ahí agua y se está perdiendo agua como de 10 a 15 minutos el retrolavado. A veces se usa un poquito más dependiendo del qué tanta partícula está entrando allí. El volumen del agua de lavado de 1 a 5% del agua filtrada, valor típico de 2 a 3, y en el cálculo hacemos un valor de más o menos el 10%. Bueno, esto ya es parte de lo que es el lavado, se desprende la partícula, nuevamente se repite, aquí se está dando un poquito de énfasis a lo que es el retrolavado, que es una parte importante. Bueno, lo mismo. Aquí está la forma de las canaletas. ¿Cómo son las canaletas? Hay canaletas que tienen una media caña, otra que tiene una forma rectangular. Cualquiera de estas canaletas, lo que nosotros queremos es que las canaletas todas deben estar bien niveladas y el fondo tiene una pendiente de 2 a 5% hacia el lugar donde van a descargar para que se transporte todo el material, porque cuando se deja que aquí quede, no queremos que quede material, que acuérdense que teníamos lodo, material sedimentado en el filtro de arena, y cuando
subió esa agua, llegó aquí y aquí viene entonces. Si las canaletas no tienen pendiente, entonces todos esos sólidos se van a quedar aquí y va a ocurrir entonces mucho lodo. El número de las canaletas va a depender de la capacidad del filtro y la tasa de retrolavado que se quiera aplicar. Y se calcula más o menos el 20%, 20 a 40% más del caudal teórico. Entonces, que si yo tengo una capacidad de estas canaletas, entonces tenemos qué cantidad o qué diámetro, qué área vamos a necesitar para eso. Aquí tenemos las canaletas nuevamente. Aquí está la canaleta vacía, aquí está la canaleta ya con el material filtrante. Sí, con la andracita y abajo de eso está la arena. Bueno, aquí teníamos la arena, la andracita, la grava. Bueno, debajo de esto, de esta grava, entonces está el sistema de drenaje, que es este que está aquí. Este sistema de drenaje, ustedes ven múltiples cantidades aquí de tubos, un diámetro bien pequeño, pero con una ranura para remover, entonces, retirar el agua filtrada. ¿Sí? Entonces, el sistema de drenaje es para recolectar el agua filtrada y también sirve para distribuir el agua durante el retrolavado. Por ahí es donde sale el agua del retrolavado. Tipo fondo falso, eso significa que hay un fondo perforado con cañería bajo él o un manifold con cañería lateral perforada. Todas estas tienen ese sistema. La velocidad de filtración, ya son típicos del área transversal, la que está en el mismo sistema ya interno. ¿Cuál es la velocidad que está moviéndose esa agua allí, que es la velocidad de filtración? Para poder determinar la pérdida en las tuberías, bueno, aquí habíamos hablado que esta es la velocidad de filtración. Aquí viene entonces la capacidad de las tuberías. Para determinar la pérdida utilizamos la ecuación que siempre se ha utilizado de Darcy, que es HF igual a FL entre dV cuadrado sobre 2G. En el lecho poroso, allí tendríamos 4R es el diámetro, ese D sería, en este caso no es el diámetro de la partícula, sino el radio hidráulico. Aquí tenemos H como profundidad del lecho y que tendríamos entonces que la pérdida estas son las pérdidas que se ocasionan aquí en la descarga, en la salida, ¿no? Radio hidráulico para lechos porosos, número de partículas, tenemos N, volumen de cada partícula VP, así que tenemos que el volumen total de la partícula sería la cantidad de partículas multiplicado por el volumen de cada una de las partículas. Esto realmente, acuérdense que esto dependerá del diámetro. Volumen de poros sería el volumen de que están los vacíos. Entonces el volumen total sería el volumen de la partícula, que es el volumen de sólido, más el volumen de los vacíos. Entonces, de mecánica de suelo, recordemos que porosidad va a ser igual al volumen de vacío entre el volumen total. ¿Sí? El volumen, aquí tenemos el volumen de sólido más el volumen de vacío y aquí tenemos el volumen total. La porosidad, entonces, esta relación. Como habíamos visto aquí, en este caso, teníamos que el número de partículas por el volumen de una partícula más el volumen, la porosidad por el volumen total, nos va a dar entonces que el volumen total, bueno, este es el volumen de poro, de partícula, y este es aquí el volumen de vacío, utilizando esta ecuación, que el volumen de vacío VH es igual a E por V. Pasamos acá. Este sería entonces el volumen, sería igual al número de partículas, número de partículas, volumen de una partícula, 1 menos la porosidad.
Y el volumen de poro sería igual a la porosidad, 1 menos la porosidad por n, el número de partículas por volumen de la partícula. El área superficial de cada partícula es el área, o sea, superficial sería este valor, y el área superficial total sería el número de partículas multiplicado por el área superficial de cada partícula. Entonces, el radio hidráulico es el volumen de vacío entre el área superficial de la partícula y es igual, entonces el radio hidráulico tendría calculado con esta ecuación. La porosidad, si tenemos la porosidad de la arena, la porosidad de la grava, la porosidad de la antracita, entonces tendríamos la porosidad de cada uno de los medios. Para la partícula esférica, el volumen de la partícula es pi d cubo sobre 6 y el área de la partícula es pi d cuadrado. Entonces, esto sería d secto, por lo tanto aquí esa relación sería E entre 1 menos E de secto. Este sería el radio hidráulico para los lechos de poro. Para partículas no esféricas, entonces tendríamos este factor, que es el factor de forma, y sería la misma valor. Si son esferas, 1, para antracita de arena, 0.73, para arena redondeada, 0.82, y en promedio para arena, 0.75. La velocidad media, la que se está moviendo entre las partículas, si esta es la partícula, entonces esta velocidad, la que llega, dividido entre la porosidad, porque acuérdense que esto va a ser el volumen de vacío, el volumen de espacio que tenemos nosotros aquí, o sea que la velocidad se va a mover a través de esto. Sabemos que el caudal sería el caudal entre área, por lo tanto, ya tendríamos aquí que la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida en un filtro limpio sería el factor de fricción, H, que es la altura que teníamos nosotros, este que sería el factor de fricción que ya lo dijimos hace un rato, este es la D de la partícula y aquí tendríamos entonces parte de lo que era el radio hidráulico y la carga de velocidad. Aquí tenemos el factor de fricción, que es 151 menos, de acuerdo a esta ecuación, pero porosidad, el número de Reynolds, y el Reynolds sabemos que es VD entre nu, y que este nuevamente sigue siendo el mismo factor de fricción. Se nos acabó el tiempo. La ecuación que más usamos es esta. Yo les voy después a mandar un ejemplo de cálculo. El hecho de estratificado, ya yo creo que estábamos, sí, aquí está la característica de la porosidad. Uniforme, porosidad expandida. Profe, en la página de campus, el PPT de sedimentación no está. ¿Sedimentación no está? No, profe, falta eso. Déjame subirla, pues. Esa es la que estábamos viendo. Ya está aquí, ya aquí termina los filtros. Aquí ya está la última. Entonces yo creo que yo tengo que subir allí un ejemplo sobre esto de filtros. Aquí están los rangos y las características para poder hacer el diseño de este sistema. Voy a subir entonces ahora el tema del examen, ¿hasta dónde abarca? ¿Dónde dijimos que abarcaba? Hasta sedimentación, ¿no? Hasta sedimentación, profe. Ok. Entonces yo pero qué extraño que no esté. Vamos a buscarlo de todos modos. Profe, una pregunta. Unos compañeros nos estaban preguntando si había terminado de revisar las correcciones de los parciales, primer parcial. No he hecho eso. No lo he hecho.
Nada más yo creo que es una corrección si acaso, pero déjeme, yo le voy a revisar eso y la justificación de que si está bien o está mal o qué. Oye, cerré la presentación. Por favor, profe. Prof, una consulta. Dígame. O sea, no sé si se puede hacer en el campus. Usted dirá que en los problemas de cálculo, si se puede colocar un rango o un margen de, o sea, Sí. de respuesta, pues. O sea, Existe que el no margen sea, existe el margen de tolerancia, ¿sí? o sea, que no sea una respuesta correcta, porque, por ejemplo, en el primer parcial, vamos a decir que coloqué 9.1 o 9.2 y la Ajá. respuesta correcta era 9 y estaba malo, y así ocurrió con varios problemas, pues. Entonces No, quisiera saber. no, eso no ocurrió porque hay algunos que probablemente le daba 10, por decir algo. Ajá. ¿Por qué? Porque calcularon la pendiente con un valor diferente